Pues sean todos bienvenidos una vez más en el tiempo que pasaremos juntos en la palabra del Señor. Es una bendición el poder estar una vez más aquí y poder llevar la palabra del Señor hasta ustedes. Y pues gracias al Señor por la bendición que nos da. Yo espero que hayan tenido un buen tiempo el día de ayer, hayan festejado junto con su esposa, su esposo, hayan celebrado esa relación, que al fin y al cabo de eso se trata. Pues yo le invito de que me acompañe en estos momentos, que estaré compartiendo la palabra del Señor y lo estamos haciendo en Filipenses. Vamos a estar en el capítulo 3, del versículo 7 al versículo 11. Por lo tanto, yo le invito pues que tome su Biblia y juntos vamos a llevar a cabo esta jornada. Pues vamos a orar así. Iniciaremos pues a ti, amado Padre y poderoso Señor, te alabo porque tú eres nuestro Dios. Te adoro porque tú eres nuestro Salvador y gracias, Señor, porque tú nos das la bendición de tenerte como nuestro Dios y Señor y Salvador. Tú eres el Dios en cuyas manos están nuestras vidas y es por eso, Señor, pues que nos queda no más que decirte de que pues tú, Señor, recibe toda la honra, toda la gloria y no lo hacemos porque no lo hagamos porque lo hagamos por obligación, sino lo hacemos voluntariamente, por reconocemos, Señor, de que tú eres nuestro Dios. Y te alabamos, te adoramos porque tú, Señor, nos amas así tal cual nosotros somos. Te pido que bendiga ese tiempo que pasaremos juntos en tu palabra. Permite que sea de bendición. Y pues te ruego, te suplico, pues todas estas cosas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues como compartía, decía que iba a estar compartiendo con ustedes en estos momentos en Filipenses, del capítulo 3, versículo 7 al versículo 11. Estaré compartiendo estos versículos, los cuales Pablo tiene aquí algo que enseñarnos. Siempre hay algo nuevo, algo que nosotros podemos aprender. Dice así la palabra del Señor, pues ahí, en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al 11, dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí encontramos el apóstol Pablo, pues él está usando su persona, él está hablando más de sí mismo, él está hablando ahí lo que él sentía, lo que él, pues el Espíritu Santo le ponía en su corazón, pero aquí dice, por cuantas, por cuantas cosas eran para mí ganancias, se refiere a él, a su vida pasada que él tenía, en lo que él hablaba la semana pasada. Pablo decía que si alguien había de qué gloriarse, era él. Decía que él era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, y por lo tanto él era fariseo de los fariseos, en cuanto a ser el perseguidor. Y Pablo dice aquí, por cuantos estas cosas eran para mí ganancias, en aquellos tiempos para Pablo representaba mucho. Y ahora aquí Pablo está diciendo que para él ahora las considera como cosas perdidas, o más bien cosas sin valor. Las cosas terrenales para el apóstol Pablo no tienen mucha importancia, no tenían mucha relevancia. Aquí Pablo está hablando ya aquí más bien en cuanto a su visión futura, en cuanto a su visión a las cosas espirituales, a las cosas eternas. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo cuando dice que las cosas pasadas les ha estimado como pérdidas por amor de Cristo Jesús. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Recordemos anteriormente el apóstol Pablo decía que él era un fariseo de los fariseos. Él se había graduado, por decirlo así, en la universidad más alta de aquellos tiempos que había. Pablo era originariamente de, pues,
de esta región de Israel. Se me escapa ahorita el lugar. De ahí y después viene y agarra un posgrado y lo agarra, por decirlo así, y se estudia a los pies de Gamaliel, del fariseo, los fariseos, donde él se cría, o más bien él toma aquel celo en cuanto a la ley. Entonces, a eso se refiere el apóstol Pablo, ¿no? Y Pablo dice ahora aquí que él las estima como basura. Las estima como basura. Todas aquellas cosas que él tenía anteriormente, ahora las toma como basura. Por el conocimiento de la excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora Pablo está diciendo de que el conocimiento que ha obtenido ahora en Cristo Jesús lo llama como por excelencia. Algo que es mejor de aquello que Pablo anteriormente se enorgullecía de ser. Ahora Pablo dice, yo aquí ahora lo tengo como una cosa que es excelente, mejor que lo que tenía anteriormente. El conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor, lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice que todo aquello que él tuvo anteriormente lo perdió por amor a Cristo Jesús y los considera como basura. Hay otras versiones que dicen que lo consideraba como estiércol. Otras palabras, para Pablo ya no tenía ningún valor aquellas cosas que tenía anteriormente. Las cosas que tiene ahora las tiene como excelencia, algo que sea bueno, positivo, algo que sea fructífero para él. Y dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo ya no se apoyaba más en la justicia que era por la ley. Ahora, con eso no quiere decir que Pablo estaba diciendo que la ley no tenía ninguna validez. No. Sino está diciendo Pablo de que ahora su justicia estaba por la gracia de Cristo Jesús revelada a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo. No es que está poniendo abajo la ley, no. Sino está diciendo de que la gracia para él ahora es mejor que la ley. Porque la ley, Pablo, como mencionaba, antes que conocía la ley, lo llevó a conocerlo también el pecado, y por lo tanto, eso es lo que Pablo decía, está diciendo aquí, para él era mejor la gracia. Esa es la gracia que el apóstol Pablo, a la cual se está refiriendo, que para él lo consideraba mejor. Las cosas pasadas que él había obtenido, todos aquellos conocimientos, todos aquellos estudios, aquellos posgrados que tuvo. Recordemos, Pablo era una persona sumamente preparada académicamente hablando, por lo tanto, aquí Pablo dice que él consideraba eso como una basura. Ahora, no estoy diciendo yo de que no está bien prepararse, no estoy diciendo yo que no está bien que una persona se prepare académicamente, que tenga sus posgrados, que tenga sus doctorados, que tenga sus maestrías. Oh, eso es excelentísimo. Eso es excelentísimo. Si una persona los tiene, qué bueno, un aplauso para esa persona. Pero eso no es lo esencial. Pablo está diciendo aquí, lo esencial es el conocimiento del Señor. ¿Por qué el conocimiento del Señor? Porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el conocimiento del Señor. Eso se refiere aquí el apóstol Pablo. Sí, todo aquello que Pablo había estudiado anteriormente, y mencionaba yo que Pablo él era originario de Tarso, y de ahí Pablo podía haber tenido sus más altas educaciones que podía haber tenido, y por lo tanto, Pablo viene y agarra su posgrado, por decirlo así, a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Fariseo de fariseos, en el cual Pablo aprende en cuanto a lo que es el fariseísmo. Y ahí podemos mirar la preparación que tenía este varón de Dios. Podemos mirar ahí, y Pablo dice que todo eso que él obtuvo en su vida secular, en sus estudios seculares, él los consideraba ahora como basura, como pérdidas. ¿Por qué? Veamos aquí la meta que tenía el apóstol Pablo. Pablo deseaba ser hallado en él. ¿En quién? En Cristo Jesús. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe. De aquí se refiere ya, pues, en cuanto a la gracia. Pablo deseaba mejor
pasar o tener más conocimientos en cuanto a lo que era la gracia en Cristo Jesús, que lo que él pudo obtener anteriormente en la ley. Y dice, a fin de conocerle. Pablo consideraba todo aquello como pérdida con el fin de conocerle. Conocerle y el poder de su resurrección y la participación de los padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Miren, ¿cuál era la meta? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Pablo quería llegar a tener, hasta esa meta donde se encontraba Cristo Jesús. Nosotros también debemos tener como meta, o más bien debemos tener como un propósito en nuestras vidas de llegar a conocernos a Cristo Jesús en lo que es de acuerdo a la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor. Nosotros debemos también tener como meta eso. Y Pablo dice eso, que él consideraba todo lo que él había tenido anteriormente, porque él ahora su meta era llegar a conocer en su plenitud a Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Ese era el sentido del apóstol Pablo. Ese era el deseo del apóstol Pablo. Eso debería ser también nuestro deseo como creyentes, como hijos de Dios, como redimidos en Cristo Jesús, como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús. Debemos nosotros poner nuestros ojos, nuestra vista en el autor y consumador de la fe, que en este es Cristo Jesús. A eso se refiere aquí el apóstol Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y participación del padecimiento, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Pablo quería llegar a ese punto donde poder llegar a ser, parecerse a Dios o parecerse a Cristo Jesús aún hasta en su muerte. Y vean lo que Pablo dice aquí. Y si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. Mire que en estos tiempos Pablo ya esperaba, ya creía, ya confiaba de que Cristo Jesús en sus tiempos regresaba por la iglesia. Por eso Pablo está diciendo aquí de que si es que él pudiera llegar a morir y no experimentar la muerte física y después tener la resurrección. Pablo está diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, porque Pablo esperaba que en sus tiempos Cristo Jesús viniera y por su iglesia y él fuese transformado y no tuviese necesario que pasar por el periodo de la muerte. A eso se refiere Pablo y lo confirma todavía más en Tesalonicenses, cuando también habla ahí en cuanto a la segunda venida de Cristo Jesús. Él está diciendo ahí de que él esperaba en sus días, en esos tiempos, el regreso de Cristo Jesús. Pero aún con todo y eso, Pablo continuaba haciendo lo que Dios le había puesto en su corazón. Y esto era lo que Pablo tenía en su corazón. El querer seguir adelante, caminando, trabajando, porque su objetivo, su meta, su propósito, ya no eran las cosas terrenales. No era lo que él había obtenido en su vida pasada, sino ahora lo que él podía obtener en su vida presente, como creyente, como siervo de Dios. Y así de esa manera, Pablo dice, yo prefiero esto que aquello. De igual manera nosotros debemos tener como objetivo principal en nuestras vidas, pues no las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo son pasajeras. Las cosas materiales de este mundo aquí se quedan. Pero las cosas espirituales repercuten por toda una eternidad. No solamente va a ser para ese tiempo que estemos aquí, el tiempo inmediato, sino también va a ser para toda una eternidad cuando estemos en la presencia del Señor. Y esto es cuando nosotros nos empapamos en cuanto a las cosas espirituales del Señor. La meta de Pablo era quererse parecer cada día más y más a Cristo Jesús, aún en su muerte. También nosotros debemos
de tener como meta llegarnos a parecer a Cristo Jesús. Cuando dice parecer, no me estoy refiriendo en cuanto a su deidad como Dios, ni en cuanto a su fisonomía, no, sino lo que Cristo Jesús hizo, nosotros también debemos de hacer. Yo no me refiero a los milagros, me refiero a su forma de vivir. Cristo Jesús dijo, aprended de mí que yo soy manso y humilde de corazón. Cristo nos invitaba a que nosotros aprendiéramos de Él en cuanto a esta actitud o esta acción que es la humildad. Y también Cristo Jesús nos llamó a nosotros para que fuéramos siervos. Y un siervo simplemente se limita a tomar órdenes y ejecutarlas, llevarlas a cabo sin refutar, sin murmurar, sin decir nada, cumplirlas. Cristo Jesús cumplió todo lo que Él tenía que hacer, Él lo cumplió. Nosotros en eso debemos parecernos a Él, ser humildes, ser buenos siervos, sujetos al Señor, ser obedientes, pues todo eso. No seamos como los de Corintios que queremos tener todos los dones, no, sino más bien sirvamos, amemos, estemos dispuestos a caminar a esta milla, gracias al amor del Señor para con nosotros, ¿no? A eso se refiere aquí el apóstol Pablo, que las cosas que él tenía anteriormente las consideraba como pérdidas por el amor al Señor. Amén, pues que Dios me lo bendiga. Yo espero en el Señor que estos sean estudios o meditaciones, semimeditaciones para que nos desafíe a nosotros, para que nosotros pues tengamos el deseo de querer caminar y hacer las cosas para el Señor. Pues que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar, así terminamos. Pues amado Padre, te doy gracias, Señor, por la grande bendición que tú nos das, Señor, de ser tus hijos. Ahora ayúdanos a ser buenos siervos fieles delante de ti. Bendice a tu iglesia, a cada uno de los hermanos. Señor, ayúdanos a esforzarnos a cada día a dar más de sí para tu honra y para tu gloria. En el santo y poderoso nombre de Cristo Jesús, yo te pido y te ruego estas cosas. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga.